Ahora sí tomen asiento, por favor. Gracias. Es que tenemos que estar, como dice la palabra, en fe, despiertos, con vida. No estamos muertos, estamos vivos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar así, avivados, despiertos, sanos, no enfermos, llenos del gozo del Dios, de la paz. ¿Sabe? La iglesia es un lugar de alegría. ¿Cuándo la iglesia se convierte en un lugar de tristeza? Cuando hay pecado, cuando tengo algo contra mi hermano, entonces ahí la iglesia no la soporto. Ahí no quiero ir a la iglesia. Hermanos, la iglesia es un lugar de bendición. ¿Cuántos lo creen? Es un lugar de gozo, de alegría, de paz, porque allí está la presencia de Dios. Pero decía que la iglesia se convierte en un lugar insoportable y donde no queremos asistir cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando tengo algo contra mi hermano. Entonces allí no quiero ir a la iglesia porque, ay no, me van a chancar. El pastor se agarra con los varones, no. Así me han dicho algunos hermanos. Pastor, usted a los hombres les da duro y a las mujeres nada. Pero eso sucede cuando tenemos, como yo le digo, lo oscuro dentro, guardado y no lo hemos sacado, no lo hemos botado, seguimos andando con esa moneda oscura dentro, entonces no queremos asistir a la iglesia, porque nos va a confrontar la iglesia. Mi hermano me va a decir, oye, hace tiempo que no vienes. Entonces me va a confrontar y no quiero pasar un mal rato, así es que no voy a la iglesia, a la cruz. Pero la iglesia es una bendición. Lo que tienes que hacer es sacar esa cosa negra y arrojarla. Entonces, tenemos que sacar aquello que estorba. Aquello que estorba, tenemos que sacarlo. Y dejar que la luz de Dios, que la paz de Dios, que la libertad que Dios nos da, nos deje fluir en alegría, en paz. Eso es la iglesia, es casa de Dios, puerta del cielo, es un lugar de paz. Dígale que está a su costado, repita conmigo por favor, dígale, si tengo algo contra ti, dígale, si tengo algo contra ti, te perdono. Así tú tengas la culpa, dile. Así tú tengas la culpa, yo te perdono. No hay nada mejor que estar en la libertad y en la paz del Señor. Eso es la iglesia. Ahí nos da ganas de saltar, de alabar, de gritar. Eso es la iglesia. Es una bendición. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 2 al 6. Jeremías capítulo 18, versículos del 2 al 6. Dice la palabra del Señor que nosotros somos como barro, ¿verdad? Levántate, le dijo Dios a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, la Biblia nos compara a nosotros, al hombre natural, ¿verdad? Hombres y mujeres como barros en manos del alfarero. Somos como barro.
Del polvo de la tierra, de ahí se produce el barro. El profeta Jeremías, más conocido como el profeta llorón en la Biblia, es el que más lloraba de todos los profetas. Es enviado para proclamar la palabra de Dios. Y con mucho temor, él, con mucho dolor, con mucha impotencia, se sentía un bebé, un niño, se sentía incapaz de poder lograr aquello que Dios quería que él haga. ¿Cuántos alguna vez se han sentido incapaz? ¿Cuántos alguna vez han dicho, yo no puedo hacer esto? No, ¿qué voy a llegar? ¿Qué voy a poder? ¿Verdad? ¿Cuántas veces el diablo nos pone pensamientos de frustración, de derrota, de no puedo? Jeremías estaba experimentando esa etapa en su vida, el no puedo. Y Dios va a venir al profeta Jeremías y le va a decir estas palabras que hemos leído en el versículo 2. Dios le dice una palabra a Jeremías y esa palabra también nos la dice a nosotros en este tiempo. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dios quería enseñarle a Jeremías algo. Dios quería enseñarle algo que él tenía que romper en su vida. Jeremías decía, no puedo. Dios le dice, claro que vas a poder, pero primero te tengo que enseñar algo para que puedas hacerlo. Y el versículo 2, la primera palabra que Dios le dice a Jeremías, ¿cuál es? Levántate. En estos días, estas semanas, esa palabra está sonando muy fuerte en mis oídos. Levántate. Dígale que está a su costado, levántate. Levántate no significa que te levantes de tu asiento. Levántate, le dice a Jeremías. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías, levántate? Porque Jeremías estaba en la posición de, no puedo, no voy a ir, me da temor, no lo lograré. El no levantarnos produce ese tipo de sentimientos. Cuando una persona no está de pie, no está despierta, no cree posible poder hacer las cosas que Dios ha puesto en su corazón, entonces él tiende a sentarse, a paralizarse, a no avanzar. Y ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Dígale que está a su costado, el plan de Dios no es que tú pares, no es que te detengas. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es bueno, es de extendernos, de ensancharnos, de crecer, de ser mejores. Ese es el plan de Dios, no de dormir, de no puedo, me da miedo. No, ese no es el plan de Dios. Por lo tanto, Dios le dice a Jeremías, levántate. Esa palabra me gusta mucho, levántate. El día jueves estuve compartiendo con las mujeres, me infiltré en medio de las mujeres. Y justamente vino esa palabra a mi vida, la que Dios puso en el corazón de Débora. En el libro de Jueces capítulo 5, versículo 7, Débora se levanta y miren lo que dice. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Gloria a Dios. Esas palabras las dijo una mujer. ¿Cuántas mujeres hay acá? Levanten sus manos las mujeres, a ver. ¿Cuántos son como Débora? ¿Cuántas son como Débora? No escucho un amén. Señor. Cuando en Israel había problemas, cuando todos habían decaído, dice, cuando no había esperanza, los hombres estaban con miedo, hasta los generales, los soldados, todos asustados, hasta que
hasta aquí, dijo Débora, hasta aquí. Yo, Débora, me levanté como madre en Israel, me levanté como una lideresa en Israel. Es lo mismo que Dios le dice a Jeremías: levántate, hombre, ¿no has oído hablar de Débora? Levántate. Porque Dios nos quiere de pie, levantados. Amén. Gloria a Dios. Dígale que está a su costado otra vez: levántate. Así es, levántate. Hay muchos versículos. En Esdras capítulo 10 versículo 4, el pueblo le dice a Esdras: Esdras, levántate porque esta es tu obligación. Wow, esta es tu obligación, levántate. No solamente a Esdras le dijeron que se levante. También la Biblia dice, hermanos, aquí lo tengo, Lucas 7:14, Jesús pasaba, dice, por la calle. Y de repente un ataúd cargado por personas enterraban a un joven. Y Jesús, cuando ve a la madre del joven llorando, tuvo compasión de la madre. Y nadie le pidió a Jesús que la haga nada. Pero él se acercó en el féretro y dijo: detengan ese cajón, deténganlo. Entonces lo pararon. El cajón fue bajado al piso. Se abrió la puerta del cajón y Jesús habló y dijo: a ti te digo, joven, levántate. Wow. A ti te digo, joven, levántate. Y el joven se levantó. Una vez el hijo pródigo, estando cuidando los chanchos, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Levantarse es tener la actitud, es tener la fe de que Dios está conmigo. No me merezco estar abajo. No puedo estar amargado, enojado. No puedo estar triste. No puedo estar culpando a alguien más de mi vida. No puedo estar diciendo: no puedo, no lo lograré. No. Estar levantado significa que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso significa estar levantado. Pregúntale al que está a su costado: ¿tú estás levantado? El que está levantado toma acción en su vida, haciendo cosas para aquello a lo cual quiere llegar. Levántate, es lo primero que Dios le dice a Jeremías: levántate. Es lo que Dios también le dijo a Agar, ¿no? ¿Se acuerdan? Agar, su hijo lloraba en el desierto, moría. Y Dios le dice: Agar, ¿qué haces? ¿Qué tienes? Levántate. Si usted no se levanta, si usted sigue postrado en su problema, mirando su problema, si usted sigue acusándose, culpando a alguien más, usted no va a ver la luz. La luz viene después que uno se ha levantado. Cuando el profeta Elías estaba encerrado en una cueva, estaba postrado, asustado, en la oscuridad, vino palabra de Dios y le dijo: Elías, levántate, sal de esa cueva. Y luego Elías vio el agua. Ve a tal lugar para que te alimenten. Dios le pudo hablar. No hay palabra de Dios cuando uno está en oscuridad. No hay visión de Dios cuando uno está postrado. No hay alabanza, no hay gozo, no hay alegría, no hay esperanza cuando uno está frustrado. Hay palabra de Dios, hay visión cuando uno está levantado. Gloria a Dios, aleluya. En Ezequiel 3:22 dice el profeta: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Wow. Levántate, sal al campo y allí hablaré. Hay una palabra, hermanos. Si usted no se levanta, no va a ver la luz, la sabiduría, la esperanza. No va a llegar la solución. Usted no va a saber qué hacer. Necesita levantarse.
necesita estar de pie, firme, gloria a Dios. Esa es la posición en que Dios nos quiere, de pie, amén, levantados, firmes. Y es lo primero que Dios le dice a Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios para su vida? Imagínense que Dios le diga: te voy a dar los 7 números de la tinca. ¿Cuántos levantan su mano? Ahí sí, ¿no? 6 millones de dólares. Los pies todos levantan, ¿verdad? Levántate y ve a la casa del alfarero y allí te enseñaré, allí te haré oír mis palabras, le dice Dios a Jeremías. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Ven? Yo quiero aprender, yo quiero oír la palabra de Dios. Bueno, hay 2 cosas que Jeremías tenía que hacer. Número 1, levantarse. Y número 2, ir a la casa del alfarero. Acá hay un lenguaje simbólico también. El barro somos nosotros, los hombres. El alfarero es Dios. La casa del alfarero es la iglesia. Es el lugar donde está la presencia de Dios. El lugar donde está la presencia de Dios. Pero también aquí en Jeremías se habla también de una rueda. El alfarero estaba trabajando en la rueda. La rueda simboliza la palabra de Dios. Y también hay otra palabra más. La rueda, el barro y la vasija. La vasija es el propósito a donde ese barro se va a convertir en una vasija. Es el propósito de Dios que usted y yo seamos vasijas de bendición. Una vasija es una bendición. ¿Han oído hablar de la parábola de las 10 vírgenes? De las vírgenes que llevaban el aceite. ¿Dónde llevaban el aceite? En vasijas. ¿Qué simboliza el aceite? La presencia de Dios. La vasija sirve para llevar la presencia de Dios. Si nosotros no somos transformados de barro a vasijas, no vamos a poder llevar la presencia de Dios a lugares de honra. ¿Usted quiere ser barro o vasija? ¿Qué quiere ser usted? Vasija. El barro es donde iniciamos, donde todos empezamos. Pero nuestro propósito y el de Dios es convertirnos en vasijas. Vasijas de oro, vasos de oro, de honra. Ese es el propósito. Entonces, volvemos otra vez a Jeremías. El versículo 2 le dice: levántate, vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué significa la rueda? La palabra de Dios. Cuando usted y yo somos tomados por el alfarero como barro, no sabemos nada en manos de Dios, pero Él nos toma, nos recibe, teniendo un propósito en su mente: convertirnos en vasos de honra, en vasijas, y nos lleva y nos pone sobre la rueda, sobre la máquina, sobre el torno, para trabajar nuestras vidas. Si usted se ha puesto en manos de Dios, si usted tiene fe en Dios, si usted cree en Dios, entonces Dios en este momento está trabajando con usted. Dígale que está a su costado: Dios está trabajando contigo. Es algo importante que usted y yo sepamos, hermanos, que Dios está trabajando con nosotros. Dios está moldeando nuestras vidas. No somos todavía el producto terminado. El producto terminado, ¿sabe cuándo será? El día que Jesucristo venga a la tierra por su iglesia y nos lleve al cielo. Ese día, nuestros cuerpos carnales, terrenales, se convertirán en cuerpos celestiales. Y allí somos transformados completamente al 100%.
todo nuestro ser, llevado al cielo, vasijas de oro, espíritu, alma y cuerpo en oro. Solo ese día. Pero mientras tanto, Dios está trabajando con nosotros. Usted es un barro en proceso, una vasija en proceso a convertirse en una vasija hermosa. ¿Qué material, qué maquinaria usa Dios para trabajar, para convertirnos a nosotros en vasija? Su palabra. Es la palabra de Dios la que Dios usa para transformar nuestras vidas. Usted se somete como el barro a la máquina, se somete a la palabra de Dios para que Él obre en su vida. Usted le permite a la palabra de Dios moldear su vida. ¿Sabe que hay algunos que no le permiten a la palabra moldear su vida? Rehuyen al proceso, porque es un proceso de conversión. Cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos, significa que Él se va a meter en toda nuestra vida. Una pregunta, ¿a usted le gusta que se metan en su vida los demás o no? Pregúntale que está a tu costado, a ver qué cara le pone. Dígale, ¿te gusta que me meta en tu vida? Una vez alguien me dijo, pastor, no se mete en mi vida. ¿Por qué? No me meto. Si no quieres, no me meto, no hay problema. Muchas personas tienen ese refrán, usted no se meta en mi vida, es mi vida. La respuesta es, no es tu vida, no te pertenece a ti, porque tu vida te la dio Dios, le pertenece a Dios, no a ti. Así que tú no eres dueño de tu vida. Así que para empezar, estás equivocado, porque no es tu vida. Yo no me estoy metiendo en tu vida, me estoy metiendo en la vida que Dios te ha dado. Entonces, Dios en el proceso, porque Él nos está trabajando con nosotros, nos está transformando, tiene que meterse en nuestra vida, tiene que introducirse en cada área de nuestra vida. Joven, Dios se va a meter en tu vida, en cada área, en cada palabra que tú haces, en tus amistades, en tus reuniones, al lugar donde tú vas, lo que tú visitas, lo que tú estudias. Dios se va a meter en toda área de tu vida, así que acostúmbrate. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá se mete en mi vida? No es tu mamá, no es tu papá metiéndose en tu vida, es Dios metiéndose en tu vida. Así que si tienes reclamos que hacer, hazle a Dios. A los jóvenes no les gusta pues que los padres se metan en su vida, ¿verdad? Entre comillas, su vida. Pero es Dios introduciéndose en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque quiere hacer de esa persona una vasija de honra. Hay hombres casados que no les gusta que se metan en su vida. Y es falso, porque Dios se va a meter en tu vida, hombre, mujer, porque quiere tocar toda área de tu vida. Quiere sanar cada rincón, quiere operar cualquier cosa que no está bien, lo vas a hacer. Y si tú te rindes a Él, si tú permites que la palabra te moldee, transforme tu carácter, te cambie por completo, entonces eso está bien. Tú estás siendo moldeable. Estás cada vez convirtiéndote en una vasija de honra. Dígale que está a su costado, yo soy moldeable. Puedes meterte en mi vida. Tenemos que ser transparentes. Total, si hay oscuridad, gracias por decírmelo para sacarlo, ¿verdad? Si hay algo que no está bien en mi vida, pues dímelo para sacarlo, para expulsarlo. Necesito ser una vasija de honra. Así que tenemos que permitir que la palabra del Señor se introduzca en todo nuestro ser y pueda operar y obrar en todo lo que necesitamos para hacer esas vasijas que Dios quiere
que seamos. Aleluya. Ahora, hay una frase ahí en Jeremías 18, en el versículo 4, y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando nosotros estamos siendo procesados por Dios, nuestra vida va cambiando, pero hay cosas que va a tomar más tiempo. Cuando el barro es procesado y supuestamente ya está listo para convertirse en una vasija, y de pronto se terminó, la vasija ya está lista, pero hay vasijas que tienen agujeros. ¿Qué se hace con esa vasija con agujeros? Se rompe, no sirve. Otra vez tiene que ser una vasija perfecta. Entonces, otra vez hay que procesar ese barro. A veces en nuestra vida nos creemos que ya somos mejores que otros, que ya estamos casi convertidos en vasijas completas. A veces los líderes podemos pensar que sabemos más y de pronto nos revientan el globo, nos bajan y entonces nos enojamos, renegamos. Muchas veces, hermanos, tenemos que tener la humildad para reconocer que aún nos falta. Entonces, si nuestra vasija, si nuestra vida, Dios todavía nos detiene, nos paraliza, tenemos que aceptar, porque ahí esa última palabra, el versículo 4 dice, porque y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Si a Dios no le parece que ya estamos listos, Él va a paralizarnos, va a detenernos en algunas cosas que nosotros creímos que ya estábamos listos. Y entonces esas cosas Dios las permite de manera intencional. Tenemos que saber, hermanos, tenemos que saber ser moldeables y saber que aún no somos el producto terminado. ¿Y quién es la persona que te lo va a hacer saber que aún te falta? Tu líder espiritual. Así que tenemos que aceptar lo que nos va a decir nuestro líder. No, pero yo sé más que el líder. No, pero yo he estudiado más que él. Puedes haber estudiado más que él, pero si Dios lo puso a alguien débil, alguien que a ti no te agrada, si Dios lo puso, por alguna razón Dios lo puso. Y Dios no se equivoca. Dios sabe más que tú. Dígale eso que está a tu costado. Dios sabe más que tú. No podemos creernos que ya somos las vasijas de oro completas, ya estoy acabado. No podemos creernos. Si Dios pone a alguien más por encima de nosotros, tengo que aceptarlo. Tengo que tener la humildad para aceptar y decir, bueno, aún me falta. Pero eso no quiere decir que me retiro del proceso, renuncio. Es como en un hogar, como una casa, ¿verdad? A veces el esposo no soporta a la esposa. Ya no te soporto tú y tus cosas, mejor me voy, huye. O viceversa, ella huye de él. Entonces ese matrimonio que tiene que llevarse a cabo, a convertirse en un matrimonio como una vasija de honra, de oro, termina simplemente en el proceso. No llega a concluirse el proceso completo. ¿Por qué? Porque no soportaron la presión. Como solteros, igual. No soportas que te corrijan. No soportas que te digan te falta. No soportas que te llamen la atención. No soportas que te exijan. Entonces, no. Renuncio, ya no voy a la iglesia. No quiero de Dios. Mucho me presionan. No dejas
que te moldeen. No dejas que te saquen las espinillas del barro. El barro, cuando se procesa, se agarra de la tierra cualquiera. Y cuando usted agarra un puñado de tierra y lo pone en un papel blanco, va a ver todo lo que hay. Basuritas, espinas, papeles, orines del perro, todo eso. Y todo eso malo, Dios lo tiene que sacar. Y a veces duele cuando te sacan las espinas. Y a veces no estás listo, no quieres aceptar. No, la iglesia no es libertad, no es paz, porque ahí solamente me traen tristezas y amargura. No quiero iglesia, no quiero iglesia. No estás listo para ser moldeado. Pero Dios nos quiere moldeados, hermanos. Necesitamos someternos al proceso. Estamos en ese proceso de convertirnos en vasijas de barro, de oro. ¿Usted está dispuesto a hacerlo o no? ¿Usted quiere convertirse en una vasija de oro? ¿O solamente quiere estar siempre en el proceso? Las vasijas de oro cargan el aceite, cargan la presencia de Dios, son de bendición. En los vasos de oro se sirven el vino y son llevados a los reyes. En los vasos falsos, en los vasos que no son excelentes acabados, que están hechos así, deformes, esos vasos son usados para llevar a los delincuentes, a los ladrones, a servir personas en pecado. Los vasos que no están bien acabados sirven para el mal. Los vasos de honra sirven al rey. ¿Usted a quién quiere servir? ¿Al rey o a la maldad? Déjese moldear entonces. Dígale que está a su costado, déjate moldear. Si se les llama la atención, acéptenlo. Si Dios te hinca, acéptalo. Si hay circunstancias difíciles en tu vida, acéptalo. Dios está permitiendo para que tú seas moldeable. Nadie sale convertido en oro si primero no pasó por el horno, ¿verdad? Las monedas de oro se hacen en hornos con mucho calor, mucho fuego. Lo precioso sale después de haber pasado por el horno. El cristiano que sabe que está en proceso de convertirse en una vasija útil al rey, permite todas esas aflicciones en su vida, porque tiene la mirada puesta en el galardón. Sé a dónde voy. Sé que estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Sé que Dios un día abrirá el libro y dará todos mis tesoros en el cielo. Leerá y verá mi esfuerzo y sacrificio. Verá que me dejé moldear. Verá que me sometí a su palabra. Eso usted lo tiene que saber. Que no haya sorpresas. A ver, vamos a abrir el testimonio del hermano Miguel. A ver, ¿fue fiel? ¿Asistió todos los domingos a la iglesia? ¿Cuántas veces se rebeló contra su líder? ¿Cuántas veces fue generoso en sus ofrendas y diezmos? ¿Cuántas veces colaboró con la iglesia, sirvió? Ya mejor ya lo dejo a Miguel. No estoy hablando de él, es un ejemplo. Pero Dios nos va a sacar a la luz todas las cosas espirituales, no las materiales, porque las materiales se queman aquí en la tierra, no sirven. Todo lo espiritual va a salir a la luz. Por eso es importante saber que soy barro y que todas las circunstancias que me están sucediendo, duras, difíciles, es parte de mi proceso, es parte del proceso.
mujer, tu esposo no se lleva bien contigo, Dios lo está permitiendo. El diablo mete sus uñas, claro que sí, pero Dios lo permite. Y Dios te dice, levántate, levántate, te enseñaré, aprende, eres barro, quiero hacer de ti. El problema no es el otro, el problema no es la otra, el problema está en nosotros. Yo no tengo que esperar que él cambie, que ella cambie, yo tengo que cambiar. Dígale que está a su costado, tú tienes que cambiar, no él, no ella, no el pastor. Yo también tengo dificultades y no ando culpando a los otros. Digo, yo tengo que ser más tolerante, tengo que tener más paciencia, tengo que tener más amor, tengo que tener más perseverancia. O sea, Dios nos llama a la comunión personal, a reflexionar nosotros. Yo soy barro. Y si quiero ser una vasija de oro, tengo que permitir que la palabra de Dios moldee mi vida. Eso me permite a mí estar en gozo y en tranquilidad. Quiero terminar con Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo, hablando de todo esto, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que él era barro y sabía él a dónde iba. Por eso muchas veces él dice, yo sé en quién he creído y a quién sirvo. Y el apóstol Pablo sabía por qué soportaba las aflicciones, los golpes, los azotes, los insultos, las denuncias. Él sabía por qué aceptaba todo eso, porque él sabía a dónde iba. Y él dice, estoy persuadido de esto, estoy seguro. Persuadido significa estar plenamente convencido, seguro. Sé por qué me sucede todas estas cosas. Porque Dios las está permitiendo para moldear mi carácter, para moldear mi vida. A tal punto que él, estando preso, dice, alégrense, gócense en el Señor. Está siempre gozoso. ¿Por qué? Porque él tenía el carácter ya moldeado. Dios espera que nosotros tengamos ese mismo carácter moldeado. Puedo tener un problema en mi casa, una dificultad, pero esa dificultad se la entrego a Dios. Y salgo de mi casa y me voy a la iglesia y tengo que alabar y tengo que servir y tengo que hacer. Y muchas veces el enemigo te lanza la famosa palabra, eres hipócrita, te dicen, en la voz de alguien más, ¿verdad? El enemigo se las ingenia para usar a alguien más. Y en la voz de alguien más te lanza, eres hipócrita, porque en la casa pones cara de amarga, de amargo, de renegón, de preocupado, y vas a la iglesia y estás, Dios te alabo, eres hipócrita. Así nos acusa el diablo. ¿Les ha pasado? Pero alguien que tiene carácter sabe en quién ha creído. No soy hipócrita, todo eso es del diablo y no lo acepto en mi vida. Son cosas para pulir mi carácter. ¿De qué estoy hecho? ¿Quién vive en mí? ¿Quién habita en mí? ¿O acaso yo de manera intencional te estoy golpeando, te estoy insultando y luego voy a ir a alabar a Dios? No. Dios es bueno, pero el enemigo es malo. Y el enemigo no quiere que usted y yo crezcamos y estemos firmes en nuestro carácter. Siempre repito una frase. John Maxwell, creo, dijo en su libro: el líder avanza y avanza y avanza a pesar de sus temores, a pesar de sus miedos. Que nada lo detenga a usted. Ni una pareja, ni un esposo, ni una esposa, ni un hombre, ni una mujer, ni un problema, ni una montaña, ni una enfermedad, ni un obstáculo, ni la falta de dinero, ni un problema. Que nada lo detenga a usted. Usted nació para estar de pie, de avance. Deje que Dios lo moldee. Ese es el carácter del cristiano.
Usted es moldeable. Usted permite que Dios obre en su vida. Déjelo obrar. Ríndase a Él. Vamos a ponernos en pie, por favor.